los hiporrespondedores, también tenemos los coagulopáticos, y esto nos permite buscar cuadros clínicos, pero siguiendo con esto, un análisis también desde esta perspectiva muestra cómo se agrupan los genes de una manera tal que, como pueden ver en este lugar, se representan en grupos que son inflamopáticos, digamos, hiperrespondedores, los que se adaptan y los coagulopáticos. Digamos que este es un caso de sepsis, pero también hay ejemplos para cuadros virales. Lo importante es que todas estas cosas que están acá determinan digamos, la vulnerabilidad por grupo de edades o pacientes. Fíjense que acá tenemos los inflamopáticos, los adaptativos y coagulopáticos, y la posibilidad que tengan más cuadros de shock, sí o no, y severidad de la enfermedad. Es decir que también existe un fundamento más allá de lo macro que podamos hacer nosotros al lado del paciente. Lo que parece ser es que el punto de reunión hoy con esta forma viral de enfermedad es la tormenta de citoquinas, y esto tiene que ver bastante con el cuadro de shock. Lancet publica, trata el tema en este tiempo y habla también de un SCORP para poder documentarlo. Y también los últimos meses y un par de años atrás se aborda el mismo tema en sepsis a través de distintas visiones sobre cuál es el modelo exacto de la tormenta de citoquinas, y si hay solo un modelo que termina dando todo esto como mecanismo de lesión. Por supuesto el COVID, y acá representado todo el espectro. Entonces, si nosotros pensamos en inestabilidad hemodinámica, siempre la propuesta es tratar de separarlo en fases. Esto es bastante útil porque nos permite tratar de cuantificar de alguna manera lo que está pasando. Los mecanismos de shock en general en sepsis son mixtos, lo que varía es la secuencia en que se van presentando, digamos, del rol, la preponderancia en cada etapa. Entonces, fíjense que tenemos lo hipovolémico, lo distributivo que es la tormenta de citoquinas, y acá representado el componente cardiogénico en derecho e izquierdo, con las distintas formas, y en el medio, separado por cosas que ocurren en la interfase de corazón derecho-izquierdo, que es básicamente lo que ocurre en el pulmón. Una forma de verla muy interesante y didáctica o pedagógica que nos ayuda en el tratamiento o durante el tratamiento de los pacientes a tratar de interpretar lo que está pasando. Esta imagen es simplemente para tratar de conectar los datos que tenemos sobre mortalidad de COVID. Fíjense que en el grupo no COVID, en lo que pasaba antes ya, el consenso de shock y sepsis decía que si alguien tenía más de 2 fallas orgánicas medidos por SOFA, la mortalidad es de 10, si sumaba lo renal iba aumentando. Si la insuficiencia respiratoria de causa infecciosa, como se ve acá, estaba presente, la mortalidad subía casi a un 40. Si el paciente estaba chocado era un 40, más o menos, y si se sumaban las dos, estaba por lo menos en un 50%. Fíjense que si sumamos 50 por acá y le aplicamos falla renal, que muchos de ellos tienen, cómo empieza a subir la tasa de mortalidad de lo que no era COVID. La campaña de supervivencia de sepsis emite algunas recomendaciones para aplicar en el tratamiento de los pacientes inestables. La imagen lo que quiere mostrar son la metodología de trabajo, sobre todo que la recomendación importante o fuerte es para hacerlo o no hacerlo, es la que realmente a nosotros nos va a condicionar nuestra actividad, que la debemos pensar y la cual podría ingresar a una política institucional. Las recomendaciones débiles son, fíjense, considere hacerlo o considere evitarlo, y es más paciente por paciente. Pero
lo llamativo es que toda la información COVID fue además agregada o sumada a las de los antecedentes para tomar un punto de referencia en cuanto a qué pasaba con las experiencias previas. Porque de esta y las indicaciones o comentarios que se hacen son que no hay una información de calidad como para decir o implementar una recomendación seria. La primera parte de la campaña de supervivencia se ocupa de un tema que antes, durante muchos años, llenaba lugares, porque era muy convocante, como es qué pasa con el agua, el componente de la resucitación con líquido, y que hoy prácticamente, si se tuviera que hacer, conmueve a muy poca gente, porque si bien no es un tema para nada cerrado, por lo menos parece ser que está bastante mejor orientado. Ustedes pueden ver que el único punto que tiene una recomendación fuerte es aquella que dice no lo haga con la gelatina. Cuando aborda lo que es parámetros dinámicos, tanto clínicos como no clínicos, la recomendación es débil. Y el fundamento, que es prácticamente para todos, repito, es que no hay evidencia directa disponible en COVID y que se toma sobre todo la evidencia indirecta con otras experiencias previas. Entonces, en el caso, y acá me paro en otra de los puntos, el punto 9, que habla de el tratamiento liberal o conservador de manejos de líquidos, bueno, uno puede entenderlo o explicarlo muy fácilmente si todos recordamos este trabajo, que habla de, de los 6 puntos principales de la resucitación. Aquí simplemente lo que podemos ver es que la resucitación con líquidos, todos sabemos que tratamos de mejorar la posición, la expansión en relación al punto de la posición de la curva de Starling. Esto tiene que ver, acá lo podemos ver mucho con el grado de disfunción o no, fundamentalmente diastólica del corazón, la que nos va a mover la curva, y que también tiene que ver con la permeabilidad de la membrana alveolo-capilar pulmonar. Fundamentalmente acá tienen la sepsis, que no va por esta curva, va por otra, y las formas de observarlo. Es decir, que pasar líquido o no pasar líquido de manera conservadora, uno va teniendo la sensación de que depende de una serie de factores bastante importantes que prácticamente define que nos vamos hacia el lado conservador. No solamente la sepsis lesiona la membrana, sino que también el año 19 se publica este trabajo interesante que habla de cómo los líquidos que utilizamos para la resucitación operan en el mismo sentido, con lo cual la enfermedad más el tratamiento, que en este caso es la resucitación, el volumen, el líquido, provocan un mismo problema, o por lo menos actúan de la misma manera. Entonces, vamos viendo, este señor se supone, por lo menos lo que yo leí, es por primera vez habló de lo que es toxicidad, es como el padre de la toxicología, y este hombre ya por esta época lo que decía es que todo es tóxico y depende de la dosis, básicamente, ¿no? Pero si lo conectamos con lo que habíamos dicho del efecto del glicocáliz, y lo relacionamos con este trabajo que habla de que el líquido debería ser abordado como cualquier otra droga, y que deberíamos pensar en los momentos que lo vamos a utilizar con distintas estrategias. Y de esta manera llegamos a una tabla bastante interesante que habla de los tiempos y los objetivos con los cuales deberíamos utilizar el líquido. Y entonces, esto de que es uso liberal versus restrictivo, es como que va tomando forma y justificación, porque fíjense que
la resucitación entendida como tal está destinada a salvar al paciente, ocurre muy rápido, muy al principio, ¿ah? Es para tratar un shock severo, tiene que ver con el manejo precoz y la posibilidad de evaluar si va a ser respondedor sí o no, y que tiene un disparador inflamatorio. Prácticamente de manera consecutiva, en el curso del tiempo, se juntan dos periodos más, que tienen como particularidad un mecanismo de isquemia y reperfusión, que es ya en un caso, en un shock todavía inestable, pero que está tratado, que está focalizado en rescatar al órgano, y otro en soporte del órgano un poco más posteriormente. En uno todavía, de alguna manera, estaríamos habilitados a poder continuar con pequeñas alícuotas de expansión, de manera muy conservadora, y en otro ya, fíjense que el objetivo es directamente el balance negativo neutro en esta etapa también. Al final, un tercer kit que es la permeabilidad alterada, y que donde básicamente se habla de cómo el paciente se desembaraza del volumen. Es decir, conclusión, todo lo que dice acá es una manera de ordenar la manera de actuar que tenemos con respecto a la resucitación, que solamente define un periodo muy temprano y que debe ser realizado de una manera muy conservadora. Hoy, la mayoría de los que utilizamos ecografía en el área de emergencia, para saber si un paciente va a ser respondedor sí o no, utilizamos el ecocardio, fundamentalmente utilizamos la técnica de elevación de miembros inferiores, otros miden los cambios de velocidad en la arteria carótida, otros lo hacen de otra manera. Lo concreto es que lo que uno trata de hacer es, si lo va a hacer, hacerse la pregunta si lo necesita. Y si lo necesita, si va a responder sí o no. Y la manera de saber si va a responder o no un paciente con una expansión con líquidos es hacer una medición que nos demuestre que el gasto cardíaco cambia o no cambia. Esa es un poco la respuesta. Muchas no lo tienen, sin embargo uno ya es una época en que convivimos con la teoría que la mejor manera de hacer las cosas es así, con respecto a la expansión con volumen, es ser muy conservador, y sobre todo si estamos hablando de COVID, que nos relaciona directamente con una lesión pulmonar severa. Fíjense que en estas imágenes del Rose, ustedes pueden ver las distintas fases, la ganancia de líquido y la relación con las fallas orgánicas. Algunos artículos relacionados a esta forma de justificar el uso restringido de líquidos es también continuar mirando lo que estamos pasando en función de dos variables más. Acá es interesante porque una expansión con volumen, acá vemos la temporalidad y el porcentaje, cambia según el fenotipo del paciente. Es decir, expandir a un paciente depende de qué es lo que le pasa al paciente. No todos responden de la misma manera, además que tienen cuestiones de restricción, sino fíjense que desde alguien que es normal, no tiene ningún problema, miren el comportamiento de la curva, a alguien que ha sido llevado a una anestesia, que ha sido operado, tratado con drogas anestésicas, o alguien que tiene un cuadro de sangrado. El comportamiento es totalmente distinto. Es decir, la cantidad de variables que hay son muchísimas como para sostener al día de hoy, y eso se ve obviamente por las recomendaciones, que debemos ser restrictivos porque el problema es muy complejo. Y los beneficios que se ven en el Rose, es decir, los balances positivos empeoran todas las cosas, le agrega algo no bueno, entonces nos hacen posicionar en una posición muy conservadora. Acá, esto está muy bien porque muestra el tiempo, la cinética de la expansión y el poco tiempo que permanece en circulación. Entonces, cuando
encontramos que alguien va a responder, que necesita liquidez, que es un respondedor, simplemente lo que sabemos es que es probable que ese sea alguien que tenga posibilidades de sobrevivir porque su corazón se ha adaptado, que ha modificado el volumen de su cavidad ventricular, su compliance, y que simplemente está ahora en una posición donde su precarga es distinta y que la vamos a satisfacer administrando una alícuota de volumen nueva, para que él trate de defenderse de una manera mejor. Es decir, no buscamos que le mejore la presión, que baje la frecuencia cardíaca, nada de eso. Lo único que queremos es que él se pueda defender y llevarlo, entenderlo, y llevarlo a una posición de ayuda para que él pueda eh, hacer su tarea, la que le corresponde a la parte de la funcionalidad cardíaca. Nada más. Es un pequeño aporte que hacemos en ese sentido. Ahora, si el aporte no considera las restricciones que tiene todo esto, la probabilidad de la ayuda va a ser muy poca. Y así recorremos el camino en las distintas recomendaciones y vemos que es lo mismo. La discusión no pasa, es decir, no pasa de manera centralizada por lo que es esto que es lo cualitativo. Y está muy claro que que las recomendaciones apuntan a lo que es el cristaloide por todas las razones que ustedes conocen. Pero también hoy está muy condicionada por lo cualitativo. ¿A quién? ¿En qué momento? ¿Quién puede? ¿Quién lo sabe? ¿Qué paciente lo va a recibir de manera adecuada? La misma recomendación en cuanto a soluciones balanceadas y no balanceadas. Es decir, que el capítulo de líquido queda restringido a tenemos que ser muy conservadores. Algunos, repito, podemos o pueden realizar toda esta cantidad de cosas para poder estar más seguros. Esto lleva tiempo. Ningún médico aislado, solo, en un turno, puede hacer todo esto mientras que el paciente llegó. Esto requiere varios médicos en línea y probablemente división de tareas. Y si uno no tiene todo esto y no puede, el sentido común, si uno está convencido de que esto existe, es con el volumen yo no voy a mejorar las cosas. Pues tengo que tratar de ser inteligente, reponer en la medida de lo que pueda y de lo que mi sentido común diga, pero no voy a resolver las cosas y voy a tener que pasar a una instancia siguiente para intentar poder combatir o tratar en el caso de un paciente chocado esta situación. Entonces la campaña de supervivencia ahora aborda todo lo que son drogas vasoactivas e inotrópicas. Otra vez llegamos al mismo punto. La única recomendación que debemos cumplir es la que habla si usamos dopamina, ¿cuándo? Y solamente dice, no la use nunca, salvo que no tenga noradrenalina. Todos sabemos que hay estadios de la sepsis donde el paciente tiene trastornos de la frecuencia cardíaca no adecuada para su shock, para responder a su shock. Esos son muy pocos pacientes que la única indicación puntual que tienen es tratarlo, a veces por poco tiempo, a veces por algunas horas, con dopamina, asociado generalmente a alguna de las otras drogas, para modificar la frecuencia cardíaca. Son disfunciones neurovegetativas de la sepsis que existen y que constituyen fenotipos acotados. Bueno, vamos a tratar de ver un poco todo esto que está escrito acá. Por supuesto, la noradrenalina es la droga aceptada de primera línea que usamos para tratar el fenotipo shock. Sin embargo, hay varios fenotipos. Acá se menciona la vasopresina o adrenalina como primer droga vasoactiva en pacientes COVID. Recomendación leve, en contra de la que dijimos. Como segunda indicación, como segunda
línea la vasopresina a la noradrenalina en algunas circunstancias muy definidas, el cáncer de la presión, cómo mantenerlo, y acá aparece un tema muy importante que es qué hacemos en caso de disfunción cardiológica o que la sospechemos, ¿no? ¿Qué hacemos? Los corticoides prácticamente, salvo que sea un shock refractario o que sea un paciente que toma previamente corticoides, la reposición, salvo esas circunstancias en las que la reposición no existe, indicación. Pensemos que hay datos que además soportan el peor pronóstico que existe en el COVID virus, sin tratamiento etiológico, con corticoides. Llevémoslo un poco a lo que habíamos hablado al principio. Todos sabemos que el corticoide en todo paciente con una enfermedad viral no contenida lo que hace es provocar un incendio. Aumenta el poder de daño del virus. Al principio, y hablando un poco de tratamiento de la tormenta de citoquina, muchos de los que utilizaban distintas estrategias, o usan distintas estrategias para controlarla, básicamente en el ámbito de lo que es oncohematología, que es muy frecuente, la perspectiva de su manejo y tratamiento, que muchas veces es exitoso, difiere en ese punto. Una enfermedad disparada por un tratamiento. Acá una enfermedad viral que dispara un mecanismo de citoquina, no es lo mismo. Bueno, entonces, para poder abordar esas recomendaciones del uso de drogas vasoactivas, tenemos que ir y recordar que es un síndrome básicamente vasopléjico. La recomendación de noradrenalina está acá. Esta imagen y este artículo son muy interesantes porque dividen separa los niveles donde actúan cada uno de lo que conocemos como drogas vasoactivas. Y lo más interesante es que, por supuesto, vemos que existen distintos receptores que pueden ser utilizados, y ese es el pie fundamental para poder en algún momento pensar en utilizar y asociar drogas en distintos fenotipos de shock séptico. No todo va por noradrenalina sola, hay algunos pacientes que tienen otras condiciones, otras realidades y requieren alguna asociación distinta. De hecho, fíjense que la angiotensina 2, el receptor de angiotensina también es otro de los mecanismos propuestos. Bien, en resumen, la elección de una droga va a ser la consecuencia de todo lo que está acá, del efecto que tenga, siempre de los efectos cardiológicos asociados, algunos en la microcirculación, los metabólicos, la noradrenalina es el único que no tiene no afecta el metabolismo de la glucosa directamente, por ejemplo, eso es un factor importante, y otros inmunológicos que son menos conocidos. La noradrenalina, sabemos el concepto de shock refractario lo manejamos todos. También sabemos por publicaciones que cuando un paciente tiene un shock séptico, si el primer día tiene 0,5, 0,6 gamma de nora de necesidad, y lo vemos al día siguiente y bajó a 0,4, y el tercero llegó a 0,2, ese paciente sobrevive. Que cuando tiene 1, sabemos que la cosa es bastante complicada y tiene que ver con la mortalidad. Esta publicación es muy interesante porque describe que un paciente, o los pacientes ya con más de 0,6 gamma de nora, por un periodo de 24 horas, tiene una mortalidad distinta que cuando esa dosis es menor. Fíjense el análisis del trabajo y lo que muestra como logs de radio que expresa la posibilidad de la mala evolución. Fíjense que la predicción a 7 días de muerte con esta dosis tiene un valor de 7,
el SOFA más de 14, un poco menos. Y bueno, además acá cuando lo corrige o lo ajusta, siempre en mortalidad de 7 días, fíjense el valor que llega. Es decir que la noradrenalina, como dato, es la primera, sabemos que, no, que puede ser combinada en algunos esquemas, y también que la dosis, llegado a un punto, nos indica o nos muestra el fenotipo o el grupo de pacientes que estamos tratando. Otra de los puntos que trata en esta parte la campaña es qué hacemos cuando sospechamos una disfunción cardiovascular. En el dibujito inicial, en el esquema inicial, eso es muy importante porque antes de avanzar con esto, recordemos que lo hipovolémico, lo hablamos, de restricción muy conservadora, hay que tratar de hacer una serie de pasos y procesos. Lo vasodilatador o lo vasoplégico, ya lo acabamos de hablar, existen posibilidades de combinaciones, y resulta que en algún momento puede estar presente el componente cardiológico. Y acá lo que sí aparece es un gran tema de discusión, porque si lo decimos en un ámbito que tiene que ver con, sobre todo, los pacientes con shock séptico que ingresan por el área de emergencia, básicamente estamos hablando de dobutamina, casi vamos sinérgicamente a ese punto. Y sabemos que además existen otras drogas, por supuesto, que también interpretan otros fenotipos de falla cardiológica en otras condiciones. Pero fíjense que se publica en el año 18, esto es muy interesante, un trabajo que trata, que busca cuál es el nivel de evidencia disponible respecto de este tema de dobutamina. Entonces compara la dobutamina con distintos tipos de shock, que son los que vemos acá, contra otras intervenciones, y la evolución final. Vamos a verlo un poco con detenimiento. Fíjense, en el caso de lo que es shock cardiogénico, siempre la dobutamina es comparada contra las demás. El resultado. Todo esto es interesante porque la dobutamina es una droga que durante mucho tiempo, cuando se analizaron los resultados hace bastantes años, mostró que provocaba más problemas, más mortalidad que no, si se la usaba que no se la usaba. Uno de los argumentos con los cuales se les defendía durante mucho tiempo es que, sí, bueno, la dobutamina en caso de falla cardiológica, la difusión por sepsis, claro, hay que darla. El problema es que durante muchos años no se hacía un ecocardio para documentar que el paciente tenía una difusión cardiológica, sí o no. Y lo que se usaba en ese momento era que si con la nora no andaba y el volumen y todas esas cosas, había que, por propiedad transitiva, asumir que ese paciente tenía una disfunción por sepsis y que iba a andar con dobutamina. Bueno, se imaginan los resultados. Entonces, la ecografía o el ecocardiograma parece ser la herramienta que documenta que el paciente tiene o no tiene una disfunción cardiológica. Es decir, se salió de ese periodo de no dato al de constatación. Entonces, bueno, en el ámbito del shock cardiogénico contra las demás drogas, el resultado es no hay evidencia de que la cosa sea mejor. Y fíjense en el caso del shock séptico, repito, hay distintas situaciones, no todos son iguales, se realizó la misma elaboración y el nivel de evidencia es nula o débil. Y vemos acá en la tabla que ustedes ven a la derecha, los resultados que lo justifican. Bien. Entonces, con la dobutamina estamos en problemas porque lo más reciente como trabajo de evaluación de la evidencia es el que acabamos de ver. Los datos que muestran, y ahora vamos a utilizar
esta recolección o publicación en el artículo de la campaña, muestran, por supuesto, en trabajos publicados en China, varios, que han podido recolectarse datos que son significativos para esta discusión, la tasa de injuria cardiológica presentes en estos trabajos presentados y las de shock, que son las que nos interesan. Podemos decir que la prevalencia de shock, entonces, en estos trabajos oscila entre 1 y el 35%, depende de las series. Que la mortalidad, según los reportes, es de 40 o más, según cual sea, y que los factores de riesgo, los conocemos todos, tienen que ver con los fenotipos de los pacientes, más la expresión de biomarcadores que podemos documentar en el momento del ingreso. Eso nos obliga a ir directamente a mirar un poco qué pasa con la miocardiopatía por sepsis. Entonces, el modelo clásico, el que nos sirve a todos, es básicamente el de dos modelos. El del Takotsubo, que cada vez lo vemos más, que es absolutamente distinto a la miocardiopatía por sepsis, porque tiene una descarga, básicamente, uno de los tantos mecanismos es descarga de catecolaminas, el básico mecanismo del estrés, y otro distinto son los mediadores. La duración de la miocardiopatía por sepsis es transitoria, fíjense que entre 7 y 10 días, el Takotsubo semana. El Takotsubo, ustedes saben que es tiene un fenotipo bastante particular, que es la forma de balonamiento de la cavidad ventricular, lo cual lo convierte en una patología con trastornos segmentarios. No funciona de la misma manera de los tres segmentos del ventrículo izquierdo, la base, que la porción media y la punta. Al tener una alteración basal, queda en el terreno de la necesidad de realizar un estudio coronario para definir si es isquémico o no isquémico. Digamos, eso es una regla en el Takotsubo. Muchas de ellas obedecen a este mecanismo, pero bueno, también esta es una forma razonable y útil de poder evaluar el origen de esto y su trascendencia. La otra, decíamos que no tiene regionalidad, las presiones de llenado son bajas o normales, la cavidad ventricular tiene un aumento de la complacencia, y este hecho, bueno, ya lo había comentado, durante la maniobra de expansión, satisface la necesidad de este cambio de volumen o de compliance de la cavidad para aquellos que van a sobrevivir, adaptarse a esta distinta condición de precardio. La fracción de eyección, fíjense que es variable. Es variable. Y la causa son los mediadores. Bien. En esta imagen, o en este reporte, vemos cuál es el comportamiento en distintos tipos de... en dos grupos distintos, perdón, y tomando distintas variables. Y fíjense que al utilizar el ecocardio para poder documentar el grado de disfunción ventricular, claramente ayuda a poder utilizar una estrategia más adecuada. Es decir, este es un trabajo que claramente demuestra, con otros, por supuesto hay muchos más, que el ecocardiograma es la herramienta que permite acompañar y diagnosticar y ayudar a la comprensión de los pacientes con shock y que tengan disfunción cardiológica por este mecanismo. Bueno, ¿cómo hacemos nosotros, sin ser cardiólogos, para poder arribar a esta conclusión? Bueno, lo hacemos cualitativamente.
Y cualitativamente significa que veo un corazón normal, que las paredes ventriculares se acercan simétricamente y de manera sincrónica a la línea media, sin trastornos segmentarios, una forma moderada donde eso no se produce y el corazón está un poco más quedado, y decididamente algo que se ve macroscópicamente, que tiene severas alteraciones, aumento del tamaño de la cavidad y un deterioro de su contractilidad notorio. El Takotsubo, el balonamiento y la medición de la función ventricular. Digamos, al lado de la cama del paciente, rápidamente nosotros hacemos esto. Esto no significa, no tiene nada que ver con el ecocardio que realiza el cardiólogo, porque nosotros lo que queremos es documentar progresivamente, es decir, sacarle fotos al paciente para llegar a una conclusión. No es lo mismo sacando la situación de que llega un paciente, que el paciente tiene pH 7, está hipóxico, tiene montones de problemas metabólicos, el corazón anda mal, todo anda mal. Pero una vez que uno resuelve una serie de esos problemas, realizar una evaluación cardiológica en una situación de equilibrio permite incorporar la idea de si nuestro paciente tiene un componente presente o no. Las formas de evaluar, además de las cualitativas, algunas mediciones de fracción de eyección, fíjense que son de esta manera, tomando un plano transversal del tercio medio del corazón izquierdo. Acá ven cómo tabique y pared, se acercan, pared anterior y pared posterior se van a acercar, se separan en diástole y se acercan en sístole. Esto nos permite medir la fracción de eyección. Y también en un paraesternal largo, entre esta porción basal del septo y la pared posterior, realizar la misma medición. Es decir, que podemos ver funcionalidad, fracción de eyección y análisis cualitativo. ¿Para qué hacemos todo esto? Supuestamente para definir si le damos una droga inotrópica, sí o no, a un paciente. Es decir, nos lleva esta metodología de búsqueda a una acción farmacológica puntual. Sin embargo, existe falta de evidencia en que la dobutamina mejora la supervivencia. Y a su vez, como de alguna manera había comentado, existen informes preocupantes que tiene un efecto negativo con respecto a esta variable en los pacientes sépticos. De hecho, la recomendación de la campaña es no utilizar de manera rutinaria la dobutamina, salvo que no tengamos documentado su presencia de manera fidedigna. Miren un poco esto, y hay algo que parece ser mucho más peligroso que la disfunción o la disfunción sistólica transitoria, y que es el cuadro hiperdinámico de la sepsis. De manera indirecta, acá vemos curvas de riesgo y distintos trabajos donde una sola, que es un beta bloqueante utilizado en un grupo de pacientes, demostró que tenía un efecto beneficioso o protector sobre la mortalidad. Es decir, que esto es lo que conecta el fenotipo de paciente hiperdinámico con mortalidad. Y ahora lo vamos a ver de alguna manera. La sepsis tiene o cursa con dos tipos de disfunciones. Acá vemos la disfunción diastólica, no disfunción diastólica, disfunción sistólica y sin disfunción sistólica. En esta, entre mortalidad, entre tener una falla sistólica y no tenerla, no hay diferencia. La disfunción sistólica es transitoria, dura 7 días, mejora y no impacta sobre la mortalidad. Eso es lo que aprendimos los últimos años y es la información que tenemos. En cambio, la disfunción diastólica, tenerla o no tenerla, tiene que
impactan la mortalidad. Entonces, el mensaje es peor tener una disfunción diastólica, porque impacta sobre la mortalidad, que la falla sistólica pura. Si esto es así, entonces decididamente tratamos de analizar cuáles son las entidades que en esta enfermedad provocan alteraciones sobre esta función, digamos, sobre este componente cardiológico. Los mecanismos o los riesgos están acá, pero fíjense, injuria miocárdica y la miocarditis, que es un poco de lo que estamos hablando, injuria miocárdica por mediadores y miocarditis, el infarto, la falla cardíaca, arritmia, shock, paro. Muchas de las medicaciones que se proponen como útiles y en el tratamiento, fíjense que tienen enorme cantidad de efectos adversos. Los que trabajan con pacientes en otro lugar permanentemente cuentan que pasado algunos días los pacientes son una mezcla imposible de diferenciar entre los pacientes que tienen severos efectos adversos más la alta tasa de sobreinfección a lo largo del tiempo. Es decir, muchas de estas medicaciones actúan de manera descontrolada y modifican tanto funciones cardiológicas vitales como su comprensión. Bien, si la enfermedad o el componente cardiológico es importante, un reporte reciente dice, o nos muestra, fíjense, los de radio con respecto a mortalidad, que tener más de 65 años es un problema cuando uno contrae esta enfermedad. El sexo femenino opera en sentido protector, al igual que si el paciente que ingresa está bajo un tratamiento con estatinas o inhibidores de la enzima convertidora, y después, al igual que la edad, todo lo demás, la enfermedad coronaria, la insuficiencia cardíaca, arritmia, el POC, fumador activo, son todos factores que operan en sentido negativo. Entonces, tener un antecedente previo es un factor de riesgo y de mortalidad mayor claramente visible. En ese trabajo, una de las conclusiones son muchos pacientes, ustedes ven la tasa de internación y la tasa de mortalidad. Podemos ver en este lugar, como manera de resumen, las entidades principales que ocurren. Fíjense, el infarto en ausencia de enfermedad coronaria que produce el COVID, la injuria cardiológica con los biomarcadores, infarto de miocardio provocado en un paciente con patología previa, la miocarditis viral, que esta es muy devastadora si se hace presente, y la falla cardíaca. El trabajo también es interesante porque pone sobre la mesa, en el caso del shock cardiogénico provocado por todas estas entidades en pacientes con COVID, la utilización del ECMO arteriovenoso. La miocardiopatía fulminante es una entidad que en los reportes nosotros la vamos teniendo cada vez más presente, porque su forma y su característica de presentación es ser abrupta y tremendamente grave, casi siempre lleva a un shock cardiogénico. Bien. Los reportes, por ejemplo, fíjense en esta región, una publicación del New England, muy interesante porque nos va diciendo, nos va dando la foto del COVID, confirma datos que conocemos, comorbilidades, de dónde se originan los pacientes, pero fíjense que la mayoría en esta muestra, cuando ingresaron, ninguno tenía una coinfección. Entonces, acá vemos algunas de las diferencias. Los virus de la gripe se caracterizan por presentar
o tener colonizada la vía aérea superior con distintos gérmenes, y son bastante constantes la presencia en el inicio de coinfecciones. En cambio, el COVID no. Y esto se verifica en este punto. El otro dato interesante es que acá la mitad de la gente se murió, la tasa de mortalidad. Lo otro llamativo es que nos da una foto de cuál fue el recorrido que hicieron estos pacientes a lo largo de toda su internación. Algunos al momento de la publicación no se describe, que todavía no se sabe cómo terminaron, pero fíjense que hay muchos de los que ingresaron, tenían directivas anticipadas. Otros pacientes entraron como sin ventilación mecánica, después pasa a ventilación mecánica y posteriormente es descomplejizado a cuidados agudos. Ustedes pueden verlo en este lugar, en esta imagen, es muy interesante. Y es interesante además porque cuando de esta publicación tomamos el uso de vasopresores, podemos ver, y esto significa shock, que prácticamente el 71% de los pacientes lo tenían a lo largo o en algún momento de esta evolución. Y además, que un dato relevante a tener en cuenta es que el uso del ecocardiograma para documentar la falla miocárdica presente fue prácticamente escasa o nula. ¿Cómo se chocaron estos pacientes? Por lo menos lo que sabemos es que al principio los que entraron o los que tuvieron shock inicial no tenían una infección agregada de inicio, con lo cual el fenómeno de shock es puramente sin infección, es solo COVID. Algunos otros durante el periodo post-intubación o perintubación lo hicieron, y esto probablemente tenga que ver con cosas que hayan pasado con elección de drogas, evaluación del estado hemodinámico del paciente, etc. Pero un 82% en esta muestra, 14 pacientes, se requirieron vasopresores por más de 12 horas y en circunstancias no relacionadas a la intubación, con lo cual lo que habla es de otros mecanismos de shock. Y acá nos tenemos que parar en un punto y hablar de, además de las entidades que lo producen y que tienen como mecanismo fundamental lo cardiológico, es hablar de lo que es la falla del ventrículo derecho agudo. Las diferencias del comportamiento de una cavidad de volumen, que se maneja a baja presión, y la forma en que responde a los aumentos de carga en un corazón no preparado, en una cavidad no preparada, y cómo y a qué nivel de presión ocurre. Para su estudio tenemos normas que nos muestran las principales herramientas en las cuales, o de las cuales podemos hacer uso. En estas imágenes muy claras tenemos acá la vena cava, distintas visiones o ángulos donde podemos evaluar el corazón y sobre todo la cavidad derecha, el valor del reflujo tricuspidio, el TAPSE, que es uno de los valores más utilizados, que tiene que ver con el movimiento longitudinal o la contracción longitudinal del BD tomado a nivel del anillo tricuspidio, esto que es la relación del tamaño BD con BI. Normalmente el BD es el 23% del tamaño del ventrículo izquierdo. Las variaciones entre una y otra, entre la cavidad derecha en sístole y en diástole, evaluada por la fracción, el cálculo del área fraccional. Esto que es muy importante, que es la modificación de la curvatura del tabique interventricular en sobrecargas de presión y volumen, entre otros. Fíjense que de los más utilizados, lo que más está valorado es medir el TAPSE, los valores que marcan la falla o la disfunción sistólica derecha y fallo. El problema es la hiperdinamia, que también puede confundir, y el cálculo del área fraccional.
Formas de medir e interpretar. Muchos de los que van a venir, o de los que vienen con inestabilidad, con shock, con lesión pulmonar, deben ser tratados de interpretar si vale para nuestro paciente en algún grupo de hipertensión pulmonar. Fíjense que todo lo que es patología izquierda, con distintos mecanismos más patología pulmonar previa, tiene potencialmente la posibilidad de generar hipertensión pulmonar. En este, que es el primer grupo, que es el menos frecuente de todos, fíjense que existe un virus ARN que es el HIV, que es capaz de producir hipertensión pulmonar por este mecanismo. Entonces, los primeros reportes interesantes respecto de esto son, y acá vemos, el caso de pacientes críticos que se presentaron con corazón pulmonar agudo. Y acá es donde empieza, además, o donde empezamos a tener una foto bastante adecuada de cuál es la situación. Fíjense que acá arriba vemos en un eje, en un paraesternal largo, el ventrículo derecho arriba, en tamaño adecuado, la cavidad ventricular izquierda, la aurícula izquierda y el tracto de salida de la raíz aórtica. Y en esta otra, que es el video de este artículo de uno de los pacientes, pueden ver la diferencia de tamaño del ventrículo derecho, la dilatación de este tracto de salida del ventrículo izquierdo con respecto a esto. Entonces, los datos son importantes, muchos de los pacientes, vamos a destacarlos, porque acá, cuando ingresaron, a algunos se les había realizado un ecocardiograma, y fíjense que los que se les había hecho el estudio, el ventrículo derecho y el resto de las de la evaluación era normal, solamente uno tenía un grado 1 de disfunción diastólica mínima. Fíjense que en algún momento el paciente se inestabiliza, o estos pacientes lo hacen, y entonces lo que se realiza es un ecocardiograma a su vez de otros estudios de laboratorio, y fíjense lo que pasó. En los 5, dilatación del ventrículo derecho, todo. Hipoquinesia en todo. Insuficiencia de la válvula pulmonar, en algunos no, en otros no se midió. La regurgitación tricuspidea, que es una manera de medir el grado de hipertensión pulmonar, en 3 sí y en 2 no. El anillo, el plano, el TAPSE, fíjense que marca la disfunción sistólica del ventrículo derecho, positivo en 3. El desvío del septo, que es sobrecarga de presión o volumen, en todos sí. Trombos intracavitarios en algunos sí, por lo menos en 2, en 3 no. Actividad eléctrica sin pulso, bueno, es lo otro. A quienes se trombolizaron y quienes sobrevivieron. Es decir, en el curso de la internación, estos pacientes desarrollaron un corazón pulmonar agudo. Vamos hacia atrás. Hicieron esto. Y acá, vuelvo a repetir, las normas que tenemos para evaluarlo son las que utilizó esta gente. Fíjense que evaluaron el TAPSE, el aumento del tamaño, el grado de insuficiencia tricuspidio, todas valoraciones estándar. La información se empieza a poner un poco mejor todavía, porque esto que se publicó hace 2 días, 3 días, perdón, hace pocos días, habla sobre las manifestaciones, perdón, se publicó hace 2 o 3 días y había llegado a la editorial en esta fecha. Fíjense que dice manifestaciones cardíacas de la enfermedad por corona. Un trabajo hecho solamente con ecocardiograma. Los resultados de esto es, bueno, perdón, se evaluaron 100 pacientes durante las primeras 24 horas, a todos.
Fíjense que es la primera vez de la cual incorporamos o escuchamos o vemos que esto se hizo sistemáticamente. Y sí un segundo examen si el paciente se deteriora. Entonces, durante las primeras 24 horas a 100 pacientes o el deterioro. Resultado, 32% o 32% tenían un ecocardio normal de ingreso. Ingreso es durante las primeras 24 horas. El 68% tenía disfunción de ventrículo derecho, manifestado por dilatación, 39%, disfunción diastólica del VI, 16%, y sistólica, 10%. Acuérdense que habíamos hablado antes de la disfunción por sepsis, que era sistólica, sistólica del VI, 7 días, 10 días de duración, con una sobrevivencia igual a no tener disfunción de ningún tipo, es decir, no afecta a la mortalidad. La diastólica sí afecta a la mortalidad en la evolución, y empiezan los reportes de algo que sabemos, que una de las complicaciones más importantes y más frecuentes que ocurren en sepsis y distrés respiratorio o injuria pulmonar es la falla, es la disfunción derecha aguda. El 20% en algún momento de su internación tuvieron un deterioro clínico, y el resultado de ese estudio que mostró el 12%, perdón, el 20% se deteriora, de los cuales 12 pacientes tienen una nueva forma clínica de deterioro de la función de ventrículo derecho, de los cuales 5 tuvieron tromboembolia de trombosis venosa profunda, ergo TEP, y la disfunción sistólica o diastólica del ventrículo izquierdo en 5 más. Es decir, disfunción diastólica le agrega mortalidad, sistólica no tanto, pero fíjense el comportamiento de esto. Esto realmente parece ser una foto muy buena de lo que pensamos que ocurre y que realmente se repite con respecto a otras formas de sepsis con lesión pulmonar como la que vemos. Conclusión, dice el trabajo que la función sistólica del VI está preservado en la mayoría, pero la diastólica y la función derecha está afectada. Fíjense, es muy claro esta descripción. Esto que se conoce como cor pulmonar agudo, acá tienen una imagen de una medición realizada a nivel Doppler, a nivel del anillo tricuspidio y el reflujo provocado por la hipertensión pulmonar, la que se mide, fíjense que acá estamos hablando en metros segundo, estos registros tienen casi 4, lo normal, el valor aceptado como peligroso es a partir de 2.8 metros segundo, para pensar en hipertensión pulmonar o en la probabilidad de tenerla, y 3.3, 3.4 de tenerla. Fíjense, este registro es de hipertensión pulmonar severa. Entonces, cor pulmonar agudo, disfunción y falla de BD, muy frecuentemente asociado a quién. En el curso de una injuria pulmonar de un distrés y sepsis, empeorada por una ventilación inadecuada o no protectora, porque esto es un poco lo que vemos cotidianamente, es cuando no ejecutamos una ventilación adecuada para la patología del pulmón y nos pasamos, o el modo respiratorio siendo inadecuado, lo que hacemos es generar una compresión por presión a nivel del lecho pulmonar y aumentar la poscarga del ventrículo derecho. La noradrenalina, básicamente, es una droga que produce vasoconstricción pulmonar a nivel del lecho capilar. Es una droga que no tiene un efecto beneficioso sobre la hipertensión pulmonar. Y lo que habíamos dicho, pacientes con todos estos tipos de problemas tienen hipertensión pulmonar. Conclusión, la falla aguda, el cor pulmonar agudo está documentado de manera clara y de manera temprana o a través de alguna complicación durante la internación, y coincide claramente con el fenotipo del cual estamos hablando. Es decir, que esto significa que le estamos agregando más información a
a la cronología de eventos que van ocurriendo en cuanto al shock del COVID. Fíjense, normalmente, ¿qué hacemos cuando abordamos un paciente? Generalmente, para evaluar el estado de volemia, o medir la PVC, o calcularla, evaluamos una vena cava, acá en este caso las suprahepáticas, que fíjense que están en ambos diafragmas, el hígado suprahepáticas con cavas formándose, bien distendidas, corresponden a este paciente. En general lo que hace es seguir, y hacer una vista subsifoide, acá tenemos el hígado, y mirar el corazón. En este caso, esa vena cava distendida, dilatada, con esas suprahepáticas también congestivas, coinciden con un corazón bastante redondito, con una relación tamaño ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, por lo menos igual a 1. Cuando esta relación es casi de 1, lo que tenemos es una severa disfunción de ventrículo derecho. Vista subsifoidea. En un paraesternal, acá tenemos, recuerden la imagen del trabajo inicial, abajo el corazón izquierdo, aurícula izquierda, válvula mitral, cavidad de ventrículo izquierdo, anillo aórtico, aorta, tracto de salida del bebé, tabique interventricular. Fíjense la relación estrecha que tiene este tabique con esta válvula. Y ahora vamos a encontrar un poco más la explicación. El mismo corazón rotando el traductor, fíjense, ventrículo izquierdo y todo el BD, la válvula tricuspidia acá adentro, y fíjense el tabique interventricular cómo está empujado hacia adentro, cómo está modificado el radio de curvatura del ventrículo izquierdo. Esto es hipertensión pulmonar con sobrecarga de volumen por el tamaño y sobrecarga de presión. En un lugar, en la base del corazón, anillo aórtico, vemos el tracto de salida en otra posición y su tamaño. Es decir, que las formas de confirmar este trastorno son de esta manera. Acá, esta es una ecografía de pulmón, fíjense que esto es la cavidad pleural, acá tienen los artefactos A, pero lo llamativo, y por eso se los muestro, fíjense, estos son los músculos intercostales, que acá se ven claramente. Fíjense el movimiento que tiene. Esto es trabajo respiratorio, esto es tracción muscular. Esto es de lo que se habla en el COVID, cuando Gattinone describe la primera etapa en que el paciente con injuria pulmonar tiene un aumento del trabajo respiratorio, y que si eso no se soluciona a través de distintas estrategias no invasivas, el paciente evoluciona a la forma clásica del distrés, el distrés con aumento del peso pulmonar. Esto es lo que se trata de evitar en el COVID. Entonces, aspectos importantes con respecto a la estrategia durante la falla del ventrículo derecho es optimizar el volumen, usar vasopresores en primera línea y después pensar en un inotrópico si corresponde. Existen estrategias de soporte circulatorio mecánico para algunos escenarios específicos. Y corregir las variables metabólicas. Una de las manifestaciones del síndrome de liberación de citoquinas es la trombocitopenia. Acá podemos ver los mecanismos descritos en este artículo. Fíjense que lo que quiero representar es trombocitopenia, activación de mediadores, lesión pulmonar, lesión cardíaca, lesión pulmonar por este mecanismo. Fíjense, eso está bastante claro en este punto. Esa lesión, ese mecanismo es parte de una lesión pulmonar más definida y prácticamente patognomónica del COVID. Esto es un pulmón normal y estas son las modificaciones
de modificación o remodelamiento vascular que sufre el pulmón del COVID. Esto está muy bien desglosado en esta imagen. Acá lo que se toma se representa uno de los componentes específicos de esta alteración morfológica, que es la modificación de la angiogénesis del lecho vascular pulmonar. Esto es COVID. Este trabajo es muy interesante porque tomó los pulmones de COVID de pacientes fallecidos. Estos son pacientes de tacos de pulmón, de pacientes que habían tenido H1N1, por supuesto que habían fallecido, y estos son pacientes, pulmones de pacientes normales. Lo que hicieron es evaluar qué grado de nueva vascularización, esta lesión endotelial que provoca esta nueva generación de una estructura vascular anárquica y que no cumple una función clara en COVID y en H1N1. Fíjense que las diferencias son claramente significativas porque el COVID produce una lesión tremenda de este tipo en el pulmón injuriado. Acá, leído en días, fíjense, esta lesión, cómo evoluciona, cómo se desarrolla en un periodo corto de tiempo, a diferencia de lo que hacía el H1N1. Entonces, ¿cuál es entonces esa lesión pulmonar tremenda que produce el COVID? Al igual que otros cuadros virales, produce un daño alveolar difuso. Eso acá no hay diferencia. Pero sí, la diferencia está en esta proliferación vascular anárquica, que produce una serie de lesiones vasculares, que produce una generación de nuevas estructuras vasculares no útiles. Esta es la patente vascular pulmonar distintiva del COVID, que además provoca trombosis local y empeora todo, no solamente la estructura vascular, sino además favorece su oclusión por el mecanismo trombótico. Los demás no lo hacen. Además, el peso del pulmón del COVID es menor. Esto lo describe Gattinoni en el pulmón liviano de COVID, y en el caso del H1 es de mayor peso. Entonces, con esa información, con los datos que tenemos, la pregunta es, ¿el distrés de este tipo de paciente es o no es distrés? Esto lo contesta el autor finalmente definiendo dos tipos de fenotipo, a los cuales a uno lo podemos llamar liviano y otro pesado, y eso tiene que ver con la estructura inflamatoria que a lo largo del tiempo presenta el pulmón. Pero al principio, de manera temprana, el mecanismo de la lesión pulmonar, su principal mecanismo es el trabajo respiratorio aumentado, es la presión negativa pleural. Tiene un trastorno en la relación BQ del Q. Él describe que los pacientes no responden a la vasoconstricción hipóxica. Su pulmón no tiene ese mecanismo y parece ser que la explicación de por qué no lo va a hacer es porque tiene esa endoteliosis que habíamos visto previamente, y son pulmones con muy buena complacencia. Se diferencian el diagnóstico tomográfico, ustedes pueden ver acá en las imágenes. Si el paciente no evoluciona a una forma más grave, va a ser porque las medidas de tratamiento le van a bajar o disminuir el trabajo respiratorio, y el peligro en esta etapa inicial de esta injuria pulmonar es la hipertensión pulmonar, pero por sobredistensión, es decir, por una inadecuada o ineficiente cantidad de volumen corriente que se le dé al paciente en caso de ventilarlo, o por
cómo esté funcionando los dispositivos no invasivos. Si esto no funciona bien, ustedes vieron que le mostré un músculo intercostal en un paciente con distrés respiratorio, de cómo funciona este mecanismo de trabajo respiratorio, que es lo que se quiere cortar. Y si finalmente los pacientes llegan al distrés clásico, es por evolución, con un pulmón rígido y húmedo. Acá incorporamos el último capítulo, que es cómo la ecografía en general nos sirve para manejar la inestabilidad de estos pacientes y cómo también la ecografía pulmonar se ha sumado. La ecografía de pulmón, si bien fue una herramienta no valorada por los radiólogos durante muchísimo tiempo, desde hace muchos años se ha empezado a utilizar y en distintos grupos hay registros de que hace por lo menos 25 años que ocurre. Hay una escuela italiana muy buena. Particularmente nosotros hace más de 10 años que lo hacemos y es un método muy importante. Lo venimos utilizando muchísimo en distrés respiratorio y en lesiones pulmonares. La lesión descrita como lesión COVID tiene que ver con la manifestación de las lesiones intersticio-pulmonares clásicas de una patología como esta que vemos acá, que es, repetimos, intersticio alveolar. Todo lo que la ecografía va a ver bien es todo lo que toca el espacio pleural. Sirve para las lesiones que tengan contacto, no para las lesiones profundas. Pero el COVID tiene una particularidad que llega a la porción más periférica casi siempre del pulmón y por eso se la puede reconocer. La ecografía de pulmón podemos definirla como que se basa, si es intersticio y alvéolo, en lo que se conoce como artefactos, que son lo que ustedes conocen como líneas B. Las líneas B en ecografía del pulmón son difusas o locales. Y las difusas, que tiene que ver con un síndrome de intersticio pulmonar, se dan en varias entidades. Cada una a su vez tiene distintas particularidades. Y va desde las que tienen que ver con el edema agudo de pulmón, el distrés, las neumonías intersticiales y la misma fibrosis pulmonar. Las locales son líneas B, pero que se dan en distintos fenotipos: contusión pulmonar, infarto hemorrágico, neumonía aguda periférica, neumonitis intersticial y aún de manera normal en gerontes y en personas jóvenes en algún caso. Bien, entonces, la visión de todo esto que es lesiones intersticio alveolares provocadas o manifestadas a través de la ecografía por un artefacto son de esta manera. Ahora, los pacientes, están los EPOC, están los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, es decir, los distintos pacientes van a venir con un patrón previo, que se van a combinar. Eso es lo que la imagen quiere representar. Entonces, la forma de poder razonarlo no es que van a ser siempre de una sola manera. Existe un score de evaluación y de monitoreo de la aireación pulmonar. Ven ustedes acá imágenes mixtas, líneas B, líneas A. Acá las imágenes confluentes son imágenes de distrés respiratorio, son lesiones en parche. Y la manera de documentarlas o categorizarlas son estas, y es una forma de trabajar con el distrés. Fíjense, estas líneas B, que son
artefactos tienen una innumerable cantidad de temas técnicos que se pueden ver en este lugar de la lista. Con lo cual, el problema que tiene es que si uno no hace o no cumple con una técnica adecuada, probablemente lo que haga es describirse líneas B que no tengan que ver con la patología que estamos buscando. Esto le agrega una variable de subjetividad enorme a la ecografía en general y en particular a la ecografía de pulmón. Entonces, dado que la lesión pulmonar tiene contacto con la pleura y es una componente intersticio alveolar, y es periférica y asimétrica y parcheada, lo que va a ocurrir es que estas líneas B, si están bien definidas técnicamente para poder evaluarlas, nos va a dar como resultado una patente que venimos utilizando desde hace bastante tiempo y que podemos categorizar de esta forma. Ustedes pueden ver, ¿para qué sirve esto? Y porque uno, cuando utiliza la ecografía de pulmón, puede decir que la lesión es un score 3, como es esto, si predomina en ambos pulmones y en una superficie importante. ¿Para qué sirve la ecografía? Y sirve por todo lo que estuvimos hablando. Nos permite, en pacientes inestables, porque acá existe una relación directa entre falla orgánica pulmonar y cardiológica directa, en sus distintas variantes, que nos van a explicar o justificar por qué el paciente es inestable. Bien. Entonces, una manera interesante planteada por este autor, Volpicelli, que es de la escuela italiana, fue simplemente plantear que la ecografía de pulmón puede ser una variante utilizada como triage para categorizarlo. Entonces, que podíamos tener un paciente con condiciones severas, acá lo vemos, Gattinoni habla del estadio precoz, que es el paciente que que parece que está bien, que tiene un pulmón no cargado de líquido, pero que básicamente es un distrés no clásico y que puede ser puesto en evidencia por estas maniobras. El moderado podría servir la ultrasonografía para poder categorizarlo, es el que no tiene síntomas ni signos respiratorios, y acá están los que tienen comorbilidades, y en el cual yo representé una ecografía, una foto de una ecografía de un EPOC. Es básicamente este planteo. Entonces, si uno quiere mirar al COVID como resumen, podemos decir que con la información que vamos capturando y que vamos que vamos analizando, vamos aumentando el conocimiento de la enfermedad, por lo menos de esta fase. Podemos ahora tener un poco más de noción de cómo funciona el shock, los componentes, a través de las observaciones que son referenciadas por los distintos autores y sus vivencias con pacientes. La gravedad de este cuadro hemodinámico tiene un nexo directo, inicialmente sin coinfección precoz, sin coinfección precoz, eso lo vimos, pero donde la lesión pulmonar y la hemodinamia precardíaca y cardíaca están íntimamente relacionadas. La única diferencia es que, como estuvimos viendo, fuimos comentando las distintas experiencias, tienen un ritmo a lo largo del tiempo. Ese patrón temporal y sus fases de presentación. También tiene una variable, una condición importante, muy distintiva, que es el deterioro súbito. Todos los pacientes referenciados por distintas experiencias y por los que hemos visto,
tienen la particularidad de que están bien, parecen que están bien y de repente se ponen mal. Es decir, todas estas posibilidades o fenotipos que estamos discutiendo son los que en algún momento se activan y generan un cambio súbito del estado clínico y le agregan o le pueden agregar una nueva, un nuevo componente. Los biomarcadores están conectados directamente a todo esto porque son parte de la categorización, están bastante relacionados. En el caso de la falla derecha, el ProBNP y el dímero D están íntimamente ligados. Entonces podemos decir que la cadencia que va a tener la inestabilidad hemodinámica en el paciente con COVID, lo podemos diferenciar o ubicar en un periodo precoz, que es el paciente inicial, donde básicamente vamos a tener que trabajar con un paciente donde manejamos variables de volumen y drogas inotrópicas y eventualmente un ecocardio para saber dónde estamos parados. Todo lo que ocurre perintubación, porque estamos administrando dosis, drogas anestésicas, además de que lo estamos conectados a generalmente a un aparato de ventilación mecánica o algún aparato no invasivo que modifica una serie de factores de hemodinámica previa. Y durante la internación, la presencia del cor pulmonar agudo, como lo vimos, la presentación de eventos cardiológicos que describimos, componentes de shock cardiogénico, las superinfecciones que se van a ir agregando a lo largo de la internación, muy frecuente en el COVID, y el desarrollo del distrés respiratorio con sus particularidades propias que generan un componente de complicación cardiopulmonar conocido. Entonces, este es el resumen del